Quizás eres mayor de lo que piensas, no por las canas o las articulaciones rígidas, sino porque tu corazón late más rápido cuando ves estos coches. Eran vehículos con alma, con carácter, con un olor a gasolina, vinilo y libertad. Coches que no solo conducían, sino que contaban historias. Vacaciones familiares, primeros amores, autopistas interminables y noches en las que simplemente conducías porque podías. Si alguno de estos modelos te resulta familiar, entonces perteneces a una generación que aún conocía el coche como una experiencia. Descubramos juntos 10 vehículos legendarios que demuestran que los recuerdos a veces ruedan sobre 4 ruedas. 1. 1967 Pontiac GTO. El Pontiac GTO de 1967 es más que un simple coche, es una declaración de toda una generación. Para muchos, sigue siendo hasta hoy el primer verdadero muscle car, nacido en una época en la que la potencia, la libertad y el individualismo eran el centro de atención. Bajo el largo y potente capó, un V8 de 400 pulgadas cúbicas entregaba 335 CV y un par motor descomunal. Ya al arrancar el motor, el GTO transmitía la sensación de que aquí no se hacían concesiones. La aceleración no era solo un número, sino una experiencia que se transmitía directamente al estómago. Ópticamente, el GTO irradiaba pura agresividad. La parrilla dividida, los guardabarros ensanchados y las distintivas tomas de aire dobles en el capó ya indicaban en parado de lo que era capaz este vehículo. Pero 1967 también fue un punto de inflexión. Nuevas normativas de emisiones y seguridad obligaron a Pontiac a realizar ajustes. El famoso sistema de carburación Tri-Power desapareció, pero fue reemplazado por un potente carburador de 4 cuerpos que apenas redujo el rendimiento. Al mismo tiempo, se introdujo más seguridad. Un volante absorbente de energía, un salpicadero acolchado y mandos revisados mostraron que la fuerza bruta y la responsabilidad ahora coexistían. El GTO no solo era rápido, era un símbolo de desafío y confianza en sí mismo. Combinaba el diseño de modelos anteriores con mejoras técnicas y al mismo tiempo conservaba su alma rebelde. Quien lo conducía no quería pasar desapercibido. El Pontiac GTO de 1967 representa hasta hoy una era en la que los coches podían ser ruidosos, tenían carácter y las emociones eran más importantes que la eficiencia. El Jeep Cherokee de 1984 marcó un punto de inflexión en la historia del automóvil y cambió para siempre la forma en que las familias pensaban sobre la movilidad. No era un todoterreno clásico ni un familiar cualquiera, sino algo completamente nuevo. En una época en la que los SUV grandes y pesados aún utilizaban chasis de largueros, Jeep dio el audaz paso hacia una carrocería autoportante. El resultado fue un vehículo más ligero, ágil y apto para el uso diario, sin perder su robustez. Su diseño anguloso, con la legendaria parrilla de 7 ranuras y los faros rectangulares, resultaba honesto y funcional. Por dentro, el Cherokee ofrecía espacio para 5 personas, un salpicadero claro, casi industrial, y un asiento trasero que se podía abatir por completo. De repente, un coche podía ser al mismo tiempo autobús escolar, vehículo de vacaciones y máquina de aventuras. Bajo el capó había varios motores para elegir, que funcionaban de forma fiable tanto en el tráfico urbano como fuera de las carreteras asfaltadas. El Cherokee se convirtió rápidamente en un fiel compañero para familias, exploradores y conductores habituales. Encarnaba la libertad de los años 80, cuando todavía se salía de forma espontánea, sin un destino, solo con la sensación de que el camino en sí era la aventura. Para muchos, el Jeep Cherokee de 1984 es hasta hoy un símbolo del comienzo de la era moderna de los SUV, y un vehículo que evoca recuerdos de una época más despreocupada. 3. 1962 Cadillac Coupe de Ville. El Cadillac Coupe de Ville de 1962 no era simplemente un coche, era un símbolo rodante de éxito, estatus y optimismo ilimitado. Quien lo ve piensa inmediatamente en una época en la que el tamaño no era un defecto, sino una promesa. Su carrocería larga y elegante, con sus enormes detalles cromados y las distintivas aletas traseras, parecía hecha para ser vista.
Este vehículo no pasaba desapercibido, se deslizaba majestuosamente sobre el asfalto, atrayendo miradas de admiración. Bajo el interminable capó, un V8 de 390 pulgadas cúbicas con unos 325 cb aceleraba el pesado coche sin esfuerzo. La entrega de potencia no era agresiva, sino soberana, casi aristocrática. Especialmente característico era su diseño de techo rígido sin pilares. Con las ventanillas bajadas, cada trayecto se sentía como un cabriolet, sin tener que renunciar al confort. En el interior, al conductor le esperaban suave cuero, profundas alfombras y un salpicadero lleno de interruptores e indicadores que recordaban más a una cabina que a un coche. El Coupe de Ville ofrecía espacio para 6 personas que viajaban como en un salón. Los viajes largos se convertían en experiencias relajantes, acompañadas del suave zumbido del motor y la sensación de haber llegado, incluso antes de alcanzar el destino. Para muchos europeos y americanos, el Cadillac Coupe de Ville de 1962 representa hasta hoy una era en la que los coches encarnaban sueños y el lujo no generaba mala conciencia, sino orgullo. 4. 1976 Triumph TR6. El Triumph TR6 de 1976 encarnaba un tipo de libertad completamente diferente. Mientras los coches americanos de aquella época apostaban principalmente por el tamaño y el confort, el TR6 representaba el placer de conducir, la inmediatez y la elegancia británica. Ya a primera vista se veía compacto, deportivo y decidido, con su largo capó, sus faros redondos y sus líneas limpias que no dejaban lugar a dudas de que este coche estaba hecho para la carretera. Bajo el capó trabajaba un motor de 6 cilindros en línea de 2.5 litros, que entregaba su potencia de forma honesta e inmediata. En combinación con la caja de cambios manual de 4 velocidades, cada trayecto se sentía activo e intenso. El conductor no era solo un pasajero, sino parte de la máquina. Gracias a la suspensión independiente y la dirección de cremallera precisa, el TR6 se mantenía seguro en la carretera y recompensaba cada curva con una respuesta directa. Los frenos de disco delanteros aseguraban el control, incluso si se disfrutaba demasiado de la velocidad. En el interior era funcional pero con estilo. Todo estaba orientado al conductor. Nada distraía. Como descapotable, el TR6 ofrecía una pura sensación de aire libre, con la posibilidad de montar un techo rígido para el mal tiempo. Especialmente en Europa, se convirtió en un símbolo de las excursiones de fin de semana, las carreteras secundarias con curvas y la sensación de escapar de la rutina por unas horas. El Triumph TR6 sigue representando hasta hoy una época en la que conducir era artesanía, pasión y disfrute al mismo tiempo. 5. 1985 Chevrolet Monte Carlo SS. El Chevrolet Monte Carlo SS de 1985 fue el nexo perfecto entre la tradición de los muscle car y la aerodinámica moderna de los años 80. Ya su diseño plano y alargado transmitía velocidad, incluso en parado. Los faros integrados a ras, los elementos decorativos oscuros y la agresiva parrilla le daban una presencia misteriosa, casi intimidante. Este coche no quería destacar, simplemente lo hacía. Bajo el capó, un V8 de 5.0 litros con unos 180 CV convencía menos por la fuerza bruta que por una aceleración uniforme y potente. En combinación con la caja de cambios automática de 4 velocidades, se creaba una sensación de conducción relajada y al mismo tiempo deportiva. El Monte Carlo SS se benefició de mejoras aerodinámicas y una carga aerodinámica adicional en el eje trasero, lo que lo hacía especialmente estable a altas velocidades. Estas características lo hicieron popular no solo en la carretera, sino también en el automovilismo, especialmente en el entorno NASCAR. A pesar de su carácter deportivo, el interior seguía siendo sorprendentemente práctico para el día a día. Había espacio para pasajeros, equipaje y largos viajes de fin de semana. El Monte Carlo SS era un coche para personas que amaban la velocidad, pero no querían renunciar al confort. Para muchos, hoy es un recuerdo de una época en la que el rendimiento aún era visible, audible y perceptible, y los coches tenían una personalidad clara. 6. 1979 Ford LTD. El Ford LTD de 1979 era la personificación de la serenidad americana sobre 4 ruedas.
En una época de cambios, marcada por las crisis del petróleo y nuevas ideas de eficiencia, el LTD se mantuvo deliberadamente grande, tranquilo y cómodo. Su carrocería espaciosa y angulosa, con mucho cromo, parecía un salón flotante en la carretera. Este coche no estaba hecho para tener prisa, sino para llegar, relajado y sin estrés. Bajo el capó, un V8 con unos 137 caballos, suficiente para un suave deslizamiento por la autopista y adelantamientos tranquilos. El LTD no apostaba por la deportividad, sino por la suavidad de marcha. Amplios asientos corridos, mullidos acolchados y un interior silencioso aseguraban que incluso los viajes largos se mantuvieran sin fatiga. Para las familias ofrecía espacio en abundancia, tanto delante como detrás, y el enorme maletero engullía sin esfuerzo compras, maletas o todo lo necesario para una escapada de fin de semana. El Ford LTD formó parte de la vida cotidiana de muchas personas. Acompañó a familias a ir al cine, a viajes de vacaciones y en interminables trayectos por los suburbios y las carreteras rurales. Precisamente porque no era espectacular, se quedó en la memoria. El Ford LTD de 1979 representa una era en la que el confort era más importante que la velocidad, y el coche era un lugar de tranquilidad en el ajetreo diario. 7. 1973 Mercury Cougar XR7. El Mercury Cougar XR7 de 1973 encarnaba una época en la que el lujo y la deportividad aún iban de la mano de forma natural. No era un muscle car puro, pero tampoco un discreto vehículo de confort. Su silueta larga y elegante, el techo rígido sin pilares y los elegantes detalles cromados le conferían una presencia que inspiraba respeto al instante. El Cougar XR7 no quería ser ruidoso, quería impactar. Bajo el capó trabajaba un V8 de 351 pulgadas cúbicas, que convencía con un par motor potente y una entrega de fuerza suave. La aceleración se sentía soberana, no frenética. En el interior, a los ocupantes les esperaba un mundo de cuero, acabados de madera y profundos acolchados. Todo estaba diseñado para viajar relajado y al mismo tiempo transmitir una sensación de exclusividad. Las distintivas ventanillas ópera y el salpicadero elaboradamente diseñado reforzaban la impresión de estar sentado en algo especial. El Cougar XR7 era un coche para personas que anteponían el estilo a la velocidad bruta. Se conducía suavemente, se mantenía seguro en la carretera y convertía cada viaje en una pequeña aparición. Para muchos, sigue siendo un recuerdo de una era en la que los coches tenían personalidad y el lujo no tenía que explicarse, sino que simplemente se sentía. 8. 1984 Dodge Caravan. El Dodge Caravan de 1984 cambió de forma silenciosa y duradera la vida familiar sobre 4 ruedas. No era un coche que presumiera de rendimiento o diseño, sino uno que resolvía problemas. En una época en la que las grandes berlinas eran poco prácticas y los todoterrenos demasiado voluminosos, el Caravan ofrecía una idea completamente nueva: máxima flexibilidad con un formato exterior compacto. Así comenzó la era del monovolumen. Desde fuera, el Caravan parecía sobrio y funcional, pero su verdadero potencial se revelaba en el interior. Según las necesidades, ofrecía espacio para 2, 5 o incluso 7 personas. Los asientos podían abatirse, extraerse o reordenarse, de modo que en pocos minutos un vehículo familiar se convertía en una furgoneta. Especialmente la puerta corredera resultó ser revolucionaria, ya que facilitaba enormemente la entrada y salida en aparcamientos estrechos. Bajo el capó trabajaban motores fiables y económicos, ideales para el día a día y los largos viajes de vacaciones. El Caravan no era un coche para emociones, sino para recuerdos. Acompañó a familias en viajes de verano, a eventos deportivos y a través de la vida cotidiana normal. Para muchas personas en Europa y América, el Dodge Caravan de 1984 sigue representando hasta hoy la unión, la practicidad y una época en la que el coche se convirtió en el centro de la vida familiar. 9. 1954 Mercury Monterrey Sun Valley. El Mercury Monterrey Sun Valley de 1954 fue un audaz experimento y al mismo tiempo una mirada al futuro del diseño automotriz. En una época en la que los coches todavía se concebían predominantemente de forma funcional,
Mercury se atrevió con algo completamente nuevo: un techo fijo de plexiglas. Este panel transparente dejaba entrar la luz del sol en el interior y creaba una experiencia de conducción muy avanzada para su tiempo. Quien se sentaba en el Sun Valley tenía la sensación de conducir a cielo abierto, sin renunciar al confort de un vehículo cerrado. Bajo la elegante carrocería trabajaba un V8 de 256 pulgadas cúbicas, con unos 161 cb, acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades. La potencia era soberana, la conducción tranquila y suave. Con su larga distancia entre ejes, el Sun Valley ofrecía un generoso espacio para pasajeros y equipaje, lo que lo convertía en un verdadero vehículo de lujo de los años 50. Pero este coche era más que cómodo, era una declaración de intenciones. Mientras otros fabricantes apostaban por lo probado, Mercury demostró la valentía de ser diferente. A pesar de su fuerza innovadora, el Sun Valley siguió siendo un capítulo raro en la historia del automóvil. El techo de plexiglas traía consigo problemas de calor y encarecía su fabricación. Pero precisamente esta singularidad hace que muchos lo recuerden hasta hoy. El Mercury Monterrey Sun Valley de 1954 representa una era en la que los sueños eran más importantes que la perfección, y el diseño tuvo el coraje de traspasar límites. 10. 1965 Rambler Classic. El Rambler Classic de 1965 no era un coche de grandes sueños, sino de decisiones inteligentes. En una época en la que muchos fabricantes apostaban por el tamaño, el cromo y la potencia, Rambler tomó conscientemente un camino diferente. El Classic estaba dirigido a familias y conductores habituales que valoraban la fiabilidad, la seguridad y la sensatez. Precisamente por eso se convirtió en un compañero familiar en la vida diaria para muchas personas. Especialmente notable fue el enfoque en la seguridad. En un momento en que los cinturones de seguridad todavía a menudo se consideraban un extra, en el Rambler Classic venían de serie. Con esto, el modelo mostraba una responsabilidad que se adelantaba a su tiempo. Bajo el capó había varios motores para elegir, desde el económico 6 cilindros en línea hasta el potente V8, que ofrecía un rendimiento de conducción sorprendentemente soberano. El comportamiento en carretera era tranquilo y predecible, ideal para viajes largos y el desplazamiento diario. En el interior, el Rambler Classic ofrecía mucho espacio, un manejo sencillo y un diseño claro y funcional. No un lujo exagerado, sino un confort honesto. Era el coche con el que se llevaba a los niños al colegio, se hacían las compras y se emprendían los viajes de vacaciones. El Rambler Classic de 1965 representa hasta hoy una época con los pies en la tierra, en la que los coches no tenían que impresionar para ser valorados, sino que simplemente cumplían su función de manera fiable. Estos coches eran más que simples medios de transporte. Eran parte de nuestro día a día, de nuestras familias y de nuestros recuerdos. Nos acompañaron en largos viajes, en momentos importantes de la vida, y en una época en la que conducir todavía era una verdadera experiencia. Hoy, muchos de estos vehículos han desaparecido, pero la sensación que dejaron sigue viva en nuestros pensamientos. Si te has reconocido en alguno de estos modelos, entonces perteneces a una generación que sabe que los coches antes tenían carácter y contaban historias. Escríbenos en los comentarios qué coche conducías tú o cuál te ha marcado más. Y si quieres vivir más viajes al pasado como este, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje en el tiempo a través de la historia del automóvil.